Bueno, yo me dedico a la esclerosis múltiple, pero también voy a hablar un poquito de otros temas biológicos, de otras áreas que se están usando, temas de, de medicamentos biológicos en otras áreas también, aparte de la esclerosis múltiple. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria que es desmenuzante, que afecta el cerebro y la médula. Es una enfermedad que es de curso crónico, ¿ya? Afecta la sustancia blanca predominantemente, pero también se ha visto en las resonancias de 7 Tesla que no están aquí y que son de estudio, que también hay un compromiso en la sustancia gris cortical. Por lo tanto, afecta difusamente el cerebro o la médula. ¿Cuál es la causa de la esclerosis múltiple? La verdad es que la causa es multifactorial. Primero, existe un factor genético. Uno trae la vulnerabilidad de tener esta enfermedad. Ahora, existe también factores del medio ambiente y ahí está la búsqueda de buscar por qué, si hay mucha más gente que tiene estos genes, por qué en algunas personas se presentan y en otras no. La verdad es que esta enfermedad también se presenta en general en gente joven, predominantemente mujeres, pero también afecta en niños. Dentro de los factores que han empezado a tener cierta importancia es la obesidad infantil, ¿ya? Los virus, el Epstein-Barr es uno de ellos, ¿ya? La baja de vitamina D, incluso en el embarazo de la mujer, de la persona que va a tener esclerosis, la mamá, si tenía baja de vitamina D en el embarazo o en la niñez de este niño también. También el tabaquismo, así que después se empieza a echar la culpa a las mamás que fumaban, los niños fumadores pasivos, también ese es un factor de riesgo a que en la adultez o la adolescencia pueda desarrollar una esclerosis múltiple. Bueno, toda esta parte genética más este medio ambiente que todavía estamos en la búsqueda, se genera en algún motivo y se gatilla un fenómeno inflamatorio, ¿ya? Esto va generando un fenómeno de desmineralización, vamos a explicarlo, y que si esto persiste va a generar una atrofia, ¿ya? A nivel cerebral o medular. ¿Cuál es la prevalencia? En Chile la verdad es que lamentablemente no tenemos cifras de prevalencia. Y uno puede ver aquí que es mucho más prevalente esta enfermedad en los países que están más cerca, más lejos, podríamos decir, de la línea del Ecuador. Y esto, obviamente, aquí tienen más estadísticas, y eso al parecer tendría que ver una relación con la falta de vitamina D, la baja la exposición del sol, ¿ya? En general, en Argentina es menos, aquí no tenemos estadísticas, y los países que se tienen más estadísticas y tenemos más estudios son los países más lejanos de la línea, ¿ya? Todo el continente europeo, Estados Unidos, Canadá es muy frecuente. Y en Chile más o menos creemos que es aproximadamente como en Argentina, aunque en menos. En Chile tenemos aproximadamente como 3.000 pacientes, ¿ya? Y tratados como 1.500, no son muchos. Bueno, un poquito para entender por qué se produce esta enfermedad. No sabemos qué gen o qué genera que se active el linfocito T circulante en nuestro cuerpo. Se activa el linfocito T, es capaz de ingresar, se abre la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, la verdad, es bien sellada, no deja que entre. La barrera hematoencefálica es la que cierra la parte vascular con el cerebro, con la médula. Bueno, en algún momento se gatilla, se abre la barrera, ingresa el linfocito T y empieza una cadena de fenómenos inflamatorios, ¿ya? Se gatillan, se activan los macrófagos, presentación de antígenos, ya se activan los linfocitos T, activa el linfocito B, que termina en la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos actúan ya activando y dañando la mielina. La mielina es la estructura que rodea la neurona, ¿ya? Rodea para mejorar la velocidad de la conducción, así se acelera. No solamente actúa sobre la mielina, sino que también actúa sobre el oligodendrocito, que es la célula que genera la mielina. Entonces, toda esta estructura y toda esta inflamación daña la mielina. Y por supuesto, cuando daña la mielina, que puede estar esta neurona a nivel cerebral o a nivel medular,
se inhibe la conducción de la neurona, por lo tanto el paciente presenta un déficit. Y la pregunta, ¿y en qué parte? ¿Cómo va a ser el déficit? La verdad es que el déficit depende de dónde esté el fenómeno inflamatorio. Esta situación o este evento inflamatorio no ocurre en todo el cerebro al inicio. Al inicio es en lugares, por lo tanto, este fenómeno inflamatorio podríamos decir que es perivascular, ¿ya? Entonces, son pequeñas zonas, ¿ya?, donde afecta, y dependiendo de dónde está la inflamación es el déficit. Si este fenómeno inflamatorio afecta a nivel medular, por supuesto tendremos un defecto de donde afecta de la región cervical hacia abajo, la región dorsal hacia abajo, parálisis, dependiendo si es sensitivo o motor, también dependiendo de dónde está ubicado, en qué parte de la médula, anterior, posterior. Y como generalmente estas lesiones son en sustancia blanca, afectan la región motora o la región sensitiva de un hemicuerpo o de otro. La historia natural de la enfermedad, o sea, sin tratamiento, sin los nuevos tratamientos que llegaron para poder evitar esta enfermedad, esta historia natural, sino que son modificadores de la enfermedad. Esta enfermedad se inicia con brotes. Primero parte un defecto motor o sensitivo, mejora, y cada vez van ya 1 o 2 al año. Cuando son muy grandes, cuando tienen un defecto motor, por supuesto que parten primero medicina, después son derivados al neurólogo, y muchas veces en esta zona uno le aplica al comienzo corticoides y mejora. Ahora, las dosis de corticoides que nosotros usamos, metilprednisolona, son dosis altas. Son aproximadamente 1 gramo de metilprednisolona 3 días, hasta 5, si la lesión es muy severa y el paciente tiene un gran defecto deficitario. Entonces, al comienzo vienen estos brotes y al final la enfermedad empieza a ser difusa. Se acaban los brotes, pero la enfermedad persiste en forma progresiva, generando una discapacidad. Al comienzo, estos brotes, el cerebro tiene una compensación, por lo tanto, la enfermedad, si bien la persona tiene un brote, mejora completamente, hace su vida normal, pasa 1 año, tiene otro brote, mejora completamente, hasta que al final, en un lapsus aproximadamente unos 10 años, la persona no tiene brote, pero empieza cada vez a sentirse peor, con fatiga, se cansa, el pensamiento tampoco es tan fluido, empieza a tener ciertos defectos. La idea nuestra es evitar esto, llegar aquí, ¿ya?, que el paciente no presente una discapacidad. Dependiendo del momento en que uno vea al paciente, ¿ya?, al inicio son formas recurrentes y remitentes. La enfermedad se presenta, mejora, se presenta, mejora. Después, si persiste la enfermedad, continúan las formas progresivas, ¿ya? Ahora, siempre se ha planteado que en algunos pacientes parte en forma progresiva inmediatamente. Y en esos pacientes está hoy en día, ya se plantea de que lo que hubo al inicio fue una enfermedad que fue silenciosa, ¿ya? RIS es un síndrome radiológico aislado, o sea, un paciente que tenía lesiones, pero que no tenía clínica. Y cuando aparece la clínica, ya es un poco tarde. Esta enfermedad nos da una ventana terapéutica. Cuando el paciente se inicia la enfermedad o uno tiene el diagnóstico de la enfermedad, uno tiene que partir tratamiento primero, al inicio. El diagnóstico y uno parte con tratamiento. Y los primeros tratamientos que uno se inicia son los tratamientos de primera línea. Ya, los tratamientos de primera línea actúan, eso sí, en un 30% de los pacientes. Nos quedaba un 70% de pacientes que la enfermedad seguía avanzando, llegando a una etapa de progresión y de discapacidad, hasta que aparecieron los medicamentos de segunda línea, que son los medicamentos biológicos. Por lo tanto, si un paciente parte con primera línea de medicamentos, que están, gracias a Dios, en el auge, estos medicamentos de primera línea ya están en el auge, si no responden ya, o la enfermedad persiste activa, uno tiene que pasar a los medicamentos de segunda línea y que, gracias a Dios, están en la ley Rigarte-Soto algunos. Bueno, la cantidad de medicamentos que hay, que existen y que vienen es tremendo. Ya no podemos hacer una línea, una línea.
¿ya? Estos son los medicamentos que están ya, son los medicamentos que vienen, fase 3, es una cosa que vienen muchos medicamentos, ¿ya? Y de aquí vienen algunos que ya son terapias biológicas. Vamos a ver. La esclerosis múltiple fue un hito en el 93 que partió con el primer medicamento, que fue el interferón beta 1B, y de ahí han seguido muchos medicamentos. 2016 me faltó la línea, hasta el 2018 han seguido apareciendo muchos medicamentos. Ahora, dependiendo de dónde actúan los medicamentos, más o menos aquí se hace un gráfico. Esta es la barrera hematoencefálica, aquí están las neuronas, aquí están afuera. En general, los anticuerpos monoclonales, que vamos a hablar un poquito, no cruzan la barrera hematoencefálica. Estos actúan en la periferia. Hay muchos otros medicamentos que son químicos que ingresan, pero estos no ingresan la barrera hematoencefálica. El primer anticuerpo monoclonal que llegó es el natalizumab. ¿Ya? Este apareció el año 2004, fue aprobado por la FDA para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Es un anticuerpo monoclonal, ¿ya? Y la verdad es que esto fue para los pacientes de esclerosis múltiple realmente un gran descubrimiento, porque, como les contaba, el 30% de los pacientes respondían a las terapias de primera línea, y este medicamento prácticamente el 70 o el 80% responde. ¿Cómo actúa? Este medicamento es un inhibidor selectivo, ¿ya? Y se fija el linfocito T, bloquea la alfa-4 integrina y evita que el linfocito T ingrese a la barrera hematoencefálica y gatille todo el fenómeno inflamatorio que ocurre dentro del cerebro. Se pega al linfocito T, ¿ya? Se pega a este receptor, que es el receptor que se pega con el endotelio, para que no ingrese a la barrera hematoencefálica y no pueda ingresar en forma activa al cerebro, ¿ya? O a la médula. Aquí está, se pega, aquí se pega. Se pega el natalizumab y evita que ingrese a la barrera hematoencefálica y no se active todo el proceso. Bueno, en la clínica tenemos 56 pacientes a esta altura, ¿ya? Y muchos eran pacientes que venían de segunda línea. Y la verdad es que fue tan espectacular el medicamento en algunos pacientes que tenemos un caso que fueron los primeros casos tratados, en la cual en la resonancia, porque la forma de ver las lesiones son en resonancia, ¿ya? Estas son las lesiones inflamadas, aquí están las zonas inflamadas, muy inflamadas. Obviamente uno le aplica, cuando está muy inflamado, corticoide, metilprednisolona, y la idea es que el paciente persista sin inflamación. Y de ahí, ya este es posterior al tratamiento, cuando ya llevamos 6 meses, ya no tenía lesiones. Esta paciente, Francisca, que partió con su enfermedad a los 24 años, hoy en día tiene 28, y la verdad es que ha estado absolutamente asintomática. Si no hubiera llegado estas terapias biológicas, la paciente obviamente tendría una severa discapacidad. Tenía lesiones medulares también y ya no tiene nada. Desde que está con tratamiento, la paciente no ha presentado más brotes y tiene una vida absolutamente normal, estudia, se va a casar ahora. Hace un año llegó otro medicamento. Después del natalizumab, estuve muchos años con el único medicamento. Obviamente, este medicamento, el natalizumab, que hablé después, también tiene efectos colaterales. Y uno de los problemas que tiene es el virus JC. El virus JC, cuando está presente, genera una encefalopatía severa. Por lo tanto, si el virus JC está presente, obviamente el natalizumab se puede usar por 2 años. Y de ahí no teníamos otra alternativa, hasta que salió el ocrelizumab. El ocrelizumab tiene otra forma de actuar, porque actúa sobre el otro tipo de linfocito, actúa sobre el linfocito B. ¿Ya? El linfocito B tiene la función de generar anticuerpos. ¿Ya? El linfocito B ya es capaz de clonarse, produce anticuerpos. El linfocito B también es capaz de activar más aún el linfocito T. ¿Ya? Es capaz de producir citoquinas. ¿Ya? Y la otra cosa que se ha visto muy importante, que los pacientes de esclerosis múltiple, ¿ya? Además tienen
unos pequeños folículos, como unos pequeños ganglios, podríamos decir, que están a nivel meningio. Por lo tanto, después que siempre pensamos que el linfocito T, el más importante en la esclerosis múltiple, el linfocito B empezó a adquirir mucha importancia por esto. Porque si bien nosotros evitamos que el linfocito T ingresara a la barrera hematoencefálica, lamentablemente ya en los pacientes con esclerosis múltiple tenían pequeños folículos con linfocitos B, unos pequeños miniganglios, podríamos decir, que son los que estaban produciendo anticuerpos contra la mielina. Por lo tanto, vienen una serie de medicamentos biológicos que atacan al linfocito B. Pero como no podemos destruir todos los linfocitos B, porque son los que producen los anticuerpos, el ocrelizumab actúa sobre los CD19, por lo tanto, actúa sobre los linfocitos que son más activos, dejando los stem y los pequeños que van a volver a formarse. Así que actúa sobre los que están más activos, dejando las células que tienen ya la parte inmunológica, las células plasmáticas. Así que este medicamento, que se coloca cada 6 meses endovenoso, ¿ya?, actúa sobre esto. Entonces el paciente no pierde completamente su inmunidad, pero evita que este linfocito B actúe y produzca los anticuerpos que van a destruir la mielina. Estos tratamientos, como esta es una enfermedad crónica, estos tratamientos son en forma permanente, ¿ya? Este se coloca cada 6 meses y el anterior se coloca todos los meses vía endovenosa. Este es el tercer medicamento que aparece, el alemtuzumab. Todos son anticuerpos monoclonales, ¿ya? También es un anticuerpo humanizado. Eso significa que es un medicamento que no genera antígeno neutralizante contra el medicamento. Ahora, este es más amplio, está dirigido sobre los CD54, ¿ya?, que están en los linfocitos B y T. Este es un mecanismo de acción bastante más drástico, ¿ya? Este genera una selección sobre los receptores CD52, B, T, ¿ya? Destruye esto porque la idea es que se regenere una repoblación de nuevos linfocitos. Podríamos decir que es como un trasplante medular. Todos estos medicamentos, que son bastante buenos y que cuando salieron, la verdad es que nos dio un gran optimismo de tratamiento, pero el problema es que también tienen efectos colaterales. Estos medicamentos que son fuertes tienen efectos colaterales, ¿ya? El alemtuzumab, el ocrelizumab tienen reacciones alérgicas a la administración. El alemtuzumab, que es un medicamento que depleta completamente, se ha visto que pueden generar tiroiditis, ¿ya? Pueden generar alteración a nivel de las plaquetas, pueden generar problemas en glomerulonefritis. En fin, todos estos medicamentos que se ven muy buenos, todos estos medicamentos tienen efectos colaterales porque obviamente estoy actuando sobre un sistema inmunológico y es un sistema que deprime un poco el sistema inmunológico, aunque hemos tratado de que sea lo más selectivo posible, pero igual tienen efectos colaterales. La idea nuestra es que los pacientes con esclerosis múltiple finalmente podamos lograr un NEDA, antes era un NEDA 3 y ahora un NEDA 4. O sea, tenemos que actuar rápido, tenemos medicamentos de primera línea. Si no responden los medicamentos de primera línea, vamos a pasar a los medicamentos de segunda línea, que son los biológicos. Obviamente siempre buscando el equilibrio de no generar efectos colaterales, buscando la mejor alternativa, porque nuestra meta es que el paciente no tenga recaída, no tenga nuevas actividades ni nuevas lesiones en la resonancia, la enfermedad no progrese, ¿ya?, y tampoco exista una pérdida de volumen cerebral, una atrofia cerebral, ¿ya? Hay que recordar que la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta en general a gente joven, ¿ya?, entre los 22 y los 30 años, de predominio mujeres. También se ha visto en niños, ¿ya? Es una enfermedad que progresa, por eso tenemos que estar atentos. No tenemos mucho tiempo, tenemos una ventana terapéutica. No podemos esperar, porque al comienzo los pacientes se sienten bastante bien, porque uno le da corticoides y mejoran y están muy bien durante un año. Pero la verdad es que la enfermedad sigue su curso, muchas veces sin clínica, ¿ya? Entonces, tenemos una ventana terapéutica, hay que tratarla.
y lograr finalmente que los pacientes con esclerosis múltiple puedan hacer una vida absolutamente normal. Yo no sé si cómo estamos de tiempo, Ana María, quería hablar. 4 minutos ya. Mira, quería hablar algo muy breve, que no tiene que ver con mi tema, pero yo creo que es más interesante, que son las migrañas. Muy cortito. También la migraña también tiene un factor genético, hay factores ambientales, el estrés, cambios hormonales, algunas alteraciones en la dieta, ¿ya? Y algunas drogas, algunos medicamentos como los anorexígenos, en fin, muchos otros medicamentos pueden generar migraña. Esto actuarían a nivel del hipotálamo, alteración de los circuitos tálamos corticales, que son la vía del dolor. Ya se produce un fenómeno de polarización, finalmente se actúa a nivel del tronco y finalmente se produce un cuadro de migraña. Aquí cortito, se activan los receptores, la teoría trigeminal es que se activan los receptores nociceptivos a nivel de la meninge, ya de los vasos craneales, los senos venosos y la dura madre se activan, envían aferencias al ganglio del trigémino. Este es un sistema de alarma que obviamente en los migrañosos está mucho más activado y que terminan finalmente en activando el núcleo del trigémino, el ganglio del trigémino, los núcleos del trigémino, ya activación de los centros dolorosos superiores. Pero lo más importante es que en toda la vía del dolor se libera una sustancia que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Esta sustancia, este péptido del gen, está liberado en toda la vía del trigémino. Entonces, se vio que este péptido relacionado con el gen de la calcitonina es liberado durante la crisis de la migraña, los niveles están elevados en general en los pacientes que tienen migrañas crónicas. La migraña crónica son los pacientes que tienen más de 15 días al mes de dolor. Ahora, cuando se le administraba a alguna persona esta sustancia, generaba una crisis de migraña. Y, por supuesto, también se vio que las sustancias, los antagónicos a esta sustancia, frenaban la migraña. Y empezó toda una búsqueda de los anticuerpos contra ya el péptido del gen de la calcitonina. Y llegaron. La otra cosa que era importante es que estos receptores están en toda la vía del dolor. Por lo tanto, tenían que buscar un medicamento que no cruzara la barrera hematocefálica, ¿ya? Que actuara sobre el núcleo del trigémino, porque si bien esta sustancia está liberada en muchas partes, una de las partes donde llega y donde gatilla es cuando llega al núcleo del trigémino. El núcleo del trigémino gatilla y activa, ya el ganglio estimula a los núcleos, por lo tanto, frenando a nivel de los ganglios del trigémino, podríamos frenarlo. Y ahí empezaron el estudio de muchos medicamentos y finalmente la FDA aprobó en junio de este año recién el primer anticuerpo monoclonal, ¿ya? Este es el primer anticuerpo. Ahora, este medicamento obviamente está indicado en pacientes en la cual la primera terapia ha fallado. Estamos hablando de los vasodilatadores como medicamentos preventivos. Este es un medicamento que se usa en pacientes con migrañas crónicas, hay aquellos que tienen más de 15 días al mes con dolor de cabeza, en la cual ha fallado los primeros medicamentos, ya sea los vasodilatadores, los antipilépticos como el ácido valproico, como el topiramato. Cuando ha fallado todos los medicamentos de primera línea, viene este medicamento que fue aprobado recién. Y la verdad es que yo creo que es muy esperanzador para los pacientes jaquecosos. ¿Ya? Yo creo que es esto, porque después, para el próximo año, presentaré algo del Alzheimer, que también viene. Pero eso será después, en otra oportunidad. Gracias, doctora. Es muy interesante.